¿Y si te dijera que el entretenimiento no solo moldea tu forma de pensar, sino que también la limita? En una sociedad cada vez más saturada de pantallas, estímulos y ruido, parece que lo único que importa es mantenernos ocupados, distraídos, entretenidos. Pero en ese aparente bienestar se esconde un fenómeno mucho más profundo y peligroso: estamos perdiendo la capacidad de pensar con claridad. El escritor y crítico cultural Neil Postman lo advirtió hace décadas. En su libro Divertirse hasta morir, explicó cómo los medios dejaron de ser una herramienta para informar y pasaron a ser un espectáculo. La televisión, decía, no nos enseñaba a reflexionar, sino a reaccionar. Y lo que es peor, a hacerlo superficialmente. Hoy, su advertencia es más real que nunca. Solo que no se limita a la televisión. Ahora vivimos rodeados de entretenimiento constante. Redes sociales, plataformas de streaming, videos cortos que nos obligan a pasar de un estímulo a otro en segundos. Todo lo que no es rápido, vistoso o impactante se descarta. Todo lo que no entretiene, aburre. Y lo que aburre, desaparece. El resultado, una cultura que premia lo inmediato y castiga lo profundo. Una sociedad donde la atención es cada vez más escasa y el pensamiento crítico, una habilidad en peligro de extinción. El entretenimiento, cuando se convierte en la norma absoluta de consumo cultural, no solo cambia lo que vemos. Cambia cómo vemos, cómo escuchamos, cómo entendemos el mundo. ¿Pero qué estamos perdiendo exactamente cuando todo gira en torno al entretenimiento? Lo que perdemos no es solo tiempo. Es profundidad. Es concentración. Es la capacidad de quedarnos con una idea y desarrollarla sin necesidad de estímulos constantes. Cuando todo el contenido que consumimos está diseñado para captar nuestra atención de forma inmediata, dejamos de tolerar el silencio, el vacío, el pensamiento lento. Y eso no es casual. Las plataformas no quieren que pienses. Quieren que sigas. Que des scroll. Que veas el siguiente video. Que te quedes atrapado. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasas en ellas es dinero para alguien más. Así, lo que debería ser una elección consciente, que ves, que lees, que escuchas, se convierte en un reflejo automático. Un hábito compulsivo. Consumimos no porque decidimos hacerlo, sino porque no sabemos cómo no hacerlo. Y aquí es donde aparece un fenómeno peligroso: empezamos a confundir entretenimiento con valor. Pensamos que lo que más nos entretiene es lo que más importa. Que lo que nos hace reír, llorar o enojarnos rápidamente es más real o más valioso que lo que requiere esfuerzo, atención o tiempo para comprender. El resultado es una cultura superficial, emocionalmente reactiva y cada vez más intolerante a la complejidad. La política se convierte en espectáculo. La educación en entretenimiento. Y el pensamiento crítico simplemente desaparece. Pero ojo, el problema no es el medio. No es que lo audiovisual sea malo o que lo escrito sea siempre superior. Hay películas, documentales y obras visuales que son profundamente transformadoras. Y hay textos que no valen ni el tiempo que se tarda en leerlos. El verdadero problema está en cómo consumimos. Y sobre todo, en cuanto reflexionamos después de hacerlo. Entonces, ¿cómo saber si estás atrapado en este ciclo? No se trata solo de cuántas horas pasas frente a una pantalla, sino de cómo te sientes después. ¿Te ha pasado que ves video tras video, serie tras serie, y al final no recuerdas nada? ¿Que después de todo ese entretenimiento, te sientes más vacío que antes? ¿Más desconectado de ti mismo, con la mente saturada, pero sin haber aprendido nada nuevo? Esa es una señal. El entretenimiento adictivo nos da una falsa sensación de llenura. Como una comida rápida emocional, te satisface al momento, pero no nutre. Y peor aún, deja residuos. Te acostumbras a la gratificación inmediata, al ruido constante, a la falta de silencio. Y sin darte cuenta, se vuelve casi imposible sentarte a leer, a escribir, a pensar. A estar contigo mismo. ¿Y cuál es el costo real de esto? Pierdes foco. Pierdes presencia. Pierdes creatividad. Pierdes la capacidad de sostener conversaciones profundas, de comprender ideas complejas, de conectar con el mundo sin filtros prefabricados. Es en ese punto donde el entretenimiento deja de ser un descanso y se convierte en un anestésico.
Algo que usas para escapar de ti mismo, de tu aburrimiento, de tu incomodidad, de tu miedo al silencio. Y ahí es donde más cuidado debemos tener. Porque cuando consumimos sin conciencia, lo que perdemos no es solo tiempo. Es la oportunidad de crecer, de madurar, de pensar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos volvemos extremistas? ¿Dejamos de ver películas, redes, videos? No. No se trata de demonizar el entretenimiento. El problema no es el medio. Como ya lo decía ese comentario brillante que analizamos, también hay libros que son basura, igual que hay documentales, películas o podcasts que pueden cambiarte la vida. El punto no está en lo que ves, sino en cómo lo ves. Y sobre todo, en por qué lo ves. La clave es la conciencia. Ver con intención. Escuchar con filtro. Y después, reflexionar. Pregúntate cada vez que consumas algo. ¿Qué me aportó esto? ¿Me hizo pensar? ¿Me incomodó? ¿Me transformó? ¿Aprendí algo nuevo o simplemente anestesié mi mente? Esas preguntas marcan la diferencia entre ser un consumidor pasivo o un ser humano activo que cuida su mente como quien cuida su cuerpo. Y es que, igual que con la comida chatarra, un exceso de contenido vacío genera sobrepeso mental, distracción, ansiedad, insatisfacción crónica. ¿La solución? No es dejar de entretenerte. Es curar tu dieta mental. Elegir mejor. Dosificar. Crear espacios para el silencio, la lectura, la contemplación. Redescubrir el placer de una conversación sin pantallas. Recuperar el poder de la atención profunda. Porque la atención es la base de todo, de la inteligencia, del amor, del arte, de la conciencia. Y si regalamos nuestra atención sin filtro, poco a poco dejamos de ser nosotros mismos. Vivimos en una era donde la distracción no es un accidente, es un sistema. Y cuanto más distraídos estamos, más manipulables nos volvemos. Los algoritmos no premian el contenido que te hace pensar. Premian lo que te hace quedarte. Lo emocional, lo exagerado, lo que te hace reaccionar sin reflexionar. Y sin darnos cuenta, empezamos a confundir lo viral con lo valioso. La emoción con la verdad. Lo inmediato con lo importante. ¿Y el resultado? Generaciones enteras perdiendo la capacidad de concentración. De sostener una idea compleja. De estar en silencio consigo misma sin sentir ansiedad. Y es que el verdadero drama no es que nos entretengamos. Es que el entretenimiento se ha vuelto nuestra anestesia colectiva. Y mientras reímos, scroll tras scroll, el tiempo pasa. Las preguntas profundas se olvidan. Y la vida, esa vida que queríamos entender, se nos escapa. Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de recuperar el asombro, la profundidad, la contemplación. A tiempo de mirar el mundo con otros ojos, de preguntarnos lo que realmente importa. A tiempo de crear en lugar de solo consumir. De leer con intención, ver con sentido, vivir con propósito. Este video no es un sermón. Es una alarma. Un pequeño alto en el camino. Una invitación a volver a ti. A dejar de darle tu mente al ruido y empezar a reclamarla para lo que de verdad importa. Porque si algo está en juego aquí, es nuestra capacidad de pensar, de sentir, de ser libres. No se trata de renunciar al entretenimiento. Se trata de rescatar nuestra humanidad en medio del espectáculo. Y eso, comienza por una decisión. Dejar de ver la vida como un show. Y empezar a vivirla como una obra propia, consciente, verdadera.